Simplemente actúa como si fueras mi chofer, dijo mi esposa en su gala. No me avergüences. No dije nada. Luego, el orador principal subió al escenario, detuvo el evento y me señaló. Lo siento, ese es. El rostro de mi esposa se quedó en blanco de terror. Me llamó el chofer delante del director de su junta. Ni una sola vez, no por accidente. Lo dijo claramente, sonriendo como si fuera una broma interna encantadora entre clases sociales. Oh, ese es solo mi chofer. Es inofensivo. Luego se rió como un cisne, con la cabeza inclinada, falsamente amable, y se marchó con sus zapatos carísimos resonando en el pasillo de mármol del Gran Willard Ballroom. Yo sostenía su bolso de mano. Ni siquiera se dio cuenta. No la corregí. Simplemente me quedé allí, invisible, de la manera en que me había entrenado a ser durante los últimos 3 años. Un asentimiento despectivo a la vez. No se casó conmigo por mi pasado. Se casó conmigo por mi silencio. Y esta noche, ese silencio haría exactamente lo que su ambición nunca pudo, hacer que la gente escuchara. Ella había notado la pancarta sobre las puertas del salón de baile, innovación a través de la integridad. Era su gran noche. La gala anual de su organización benéfica, de etiqueta, con las élites de DC. El tipo de donantes que no pondrían un centavo en un fondo para personas sin hogar a menos que también viniera con una placa conmemorativa y 3 menciones en el post. Y el orador principal, lo adoraba. Es una bestia, dijo entusiasmada semanas antes, hojeando Forbes como si fuera un libro de cocina. Construyó su empresa desde cero, sin adornos, todo esfuerzo. Mataría por tenerlo en la junta. Yo solo asentí y removí mi té. Ahora me sentaba cerca del guardarropa, lo suficientemente apartado como para ser ignorado, lo suficientemente visible como para ser objeto de burla si fuera necesario. Ella sabía exactamente cómo posicionarme. La etiqueta del ballet todavía descansaba en mi bolsillo. Mi traje, hecho a medida pero gastado, no gritaba riqueza. La susurraba, si sabías dónde escuchar. 3 mesas más allá, 2 mujeres susurraban sobre una tableta. Una señaló discretamente, sus ojos moviéndose en mi dirección. Es él, articuló sin sonido. La otra levantó la vista, parpadeó 2 veces y se cubrió la boca. Me reconocieron. Ella no. Estaba ocupada presentándose a un director de un fondo de cobertura, riendo demasiado fuerte de algo aburrido, quitando una pelusa imaginaria de su manga como si perteneciera allí. Siempre pensó que la proximidad al poder era lo mismo que poseerlo. Por cierto, si todavía estás leyendo esto y de alguna manera aún no te has suscrito, voy a necesitar que presiones ese botón. No tienes idea de cuánto motiva a nuestro pequeño equipo a seguir publicando estas historias a diario. En serio, el 90% de la gente simplemente escucha y se va. No seas como ellos. Ya estás tan adentrado. Comprométete. Nosotros nos comprometemos contigo. Volviendo a ella. Era buena para ponerse máscaras. Había practicado esa elegancia sin esfuerzo en el espejo antes de cada cena de la junta. Aprendió a hablar sin decir nada en realidad. Memorizó pequeñas anécdotas sobre gente famosa que nunca había conocido. Ensayó cada risa. Pero su papel más grande fue representarme como algo olvidable. De fondo, inofensivo. Observé cómo le daba un beso al aire a un inversor de tecnología y mencionaba casualmente que había pasado tiempo en Aspen con el orador principal el año pasado. Mentira total. Estuvimos en Aspen. Le dio mal de altura y pasó 3 días vomitando en las toallas del hotel. Lo único que compartió con ese hombre fue el mismo ascensor una vez, y ni siquiera lo reconoció. Pero eso no le impidió presumir como si supiera cómo pedía su café. Mientras tanto, detrás de la cortina del escenario, un asistente de producción le susurró a otro, sosteniendo una foto arrugada que alguien les acababa de enviar por texto. ¿Es realmente él?, preguntó ella. No puede ser, susurró el otro. No se le ha visto en público en una década. Vi las iniciales del orador grabadas en el programa de la gala. Las había visto antes. Las grabé yo mismo hace mucho tiempo en el primer memorando para inversores que envió a una firma de capital de riesgo.
Lo imprimí, lo grapé y lo envié por correo a mano mientras él todavía programaba desde un baño de WeWork. Eso fue antes de que el mundo lo llamara un genio. Antes de que la prensa le diera una docena de apodos. Antes de que aprendiera a atarse una corbata sin parecer un chico de fraternidad en un juicio. Antes de que fuera alguien, él sabía quién lo hizo. Pero mi esposa, ella estaba demasiado ocupada riéndose de una historia que no entendía y bebiendo un vino que no podía pronunciar correctamente. Aún no lo sabía, pero la historia de su vida acababa de llegar al capítulo final. Y el hombre sentado cerca del guardarropa, su chofer, sostenía la pluma. Flotaba de conversación en conversación como una debutante en Versalles, solo que menos sincera. Cada mesa era otra oportunidad para inflarse un poco más, para representar su identidad curada. La socialité, esta filántropa hecha a sí misma, la mujer que construyó su red a base de encanto, ingenio y una memoria supuestamente fotográfica de quien se sentó donde en la cena de subasta del año pasado. Conocimos al orador el año pasado en Aspen, le dijo a un cabildero de un grupo de energía limpia. Era tan centrado. Sin séquito, nada. Solo brillantez en un forro polar de Patagonia. Ese forro polar de Patagonia era mío, por cierto. Ella lo tomó prestado cuando su abrigo de lana carísimo no pudo soportar el frío real. Pero claro, llamémoslo un momento de conexión con un multimillonario. Yo seguía junto a la pared. Un camarero diferente me ofreció una servilleta de cóctel y me preguntó si necesitaba algo. Agua está bien, dije. La trajo en una copa de champán como si yo fuera alguien. El pobre chico probablemente pensó que yo era uno de los donantes silenciosos. Quizás un escandinavo solitario con gusto por el anonimato. Ella nunca miró en mi dirección, ni una sola vez. Ni siquiera un parpadeo de reconocimiento o una sonrisa educada para mantener la ilusión. No lo esperaba. Se había vuelto buena en borrarme de su vida, especialmente en salas como esta. Salas llenas de gente a la que necesitaba desesperadamente impresionar. Tocaba los brazos cuando se reía, inclinaba la cabeza como si estuviera profundamente conmovida por historias banales, repetía los nombres de pila en ese tono calculado que la gente usa cuando quiere sonar emocionalmente íntima con alguien que acaba de conocer. Ella no notó las ondas, pero yo sí. Detrás de la estación audiovisual, una de las coordinadoras de la gala se había quedado helada con el teléfono en la mano. Le mostró una foto borrosa a un hombre que llevaba auriculares. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó él. Cámara de bastidores. Mira quién está sentado cerca del guardarropa. Él entrecerró los ojos. ¿Es quien creo que es? Imposible, susurró ella. Desapareció después de la compra de Kessler. Nadie lo ha visto desde entonces. Miraron la foto como si fuera un fantasma. Mientras tanto, mi esposa le sonrió a un miembro de la junta y dijo, y si necesitas ayuda para contactar a Lial, probablemente pueda dejarle una nota, ya sabes, de Aspen. Lial, el orador principal, el hombre cuyo nombre estaba en cada programa, cada pantalla, cada susurro en el salón de baile, el hombre cuya compañía entera se sostenía sobre los hombros de un extraño cerca del guardarropa. Hay una extraña satisfacción en ver a alguien mentir con confianza sobre un recuerdo que nunca tuvo. Es como ver a un bailarín con los ojos vendados bailar un vals en un escenario que no sabe que se está desmoronando bajo sus pies. Se inclinó en otra conversación, mencionando casualmente a un senador que no había asistido, diciendo que ella personalmente lo instó a quedarse en casa este año. Conflicto de apariencias. Casi me río. La oficina del senador había enviado sus disculpas semanas atrás. Ella ni siquiera fue lo suficientemente importante como para que el asistente de su asistente le respondiera, pero no importaba. Esta gente quería creer. Querían que su proximidad a ella significara algo, de la misma manera que ella quería que su proximidad a ellos significara todo. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta todavía era que el verdadero centro de gravedad en ese salón de baile no giraba a su alrededor. Estaba sentado en silencio bebiendo agua. Oí mi nombre de nuevo, débilmente. No de ella. Ella nunca lo diría aquí. De alguien más tras bastidores. Pensé que estaba muerto, dijo una voz. No lo está, respondió alguien. Simplemente dejó de jugar. Esa era la cuestión.
No había muerto. Me había retirado deliberadamente. Después de Kessler, después de la reestructuración, después de los titulares, dejé que el mundo me olvidara porque me convenía. Sin entrevistas, sin comentarios, sin fotos de prensa. Yo era un fantasma con una sincronización impecable. Y ahora, en esta sala llena de trepadores desesperados y títulos huecos, el mito que pensaban que se había desvanecido estaba orbitando silenciosamente a la misma mujer que había pasado 3 años tratando de convertirse en alguien borrando quien solía ser yo. Ella no tenía idea de que el mito estaba a punto de hablar, o que lo recordaba todo. Hace 10 años, lo conocí en una escalera que apestaba a café quemado y sueños fallidos. Su nombre era Lial. Entonces, solo Lial. Sin título, sin fanfarria, solo un desertor del MIT de lengua afilada con $27 en su cuenta corriente y una pizarra llena de ideas arrogantes. Acababa de ser despedido de Leumann, una firma que colapsó bajo su propia hinchazón e incompetencia. Lo último que le dijo a su gerente fue: «Te arrepentirás de esto cuando sea dueño de tus proveedores». Me gustó su fuego. Odié su presentación, pero me quedé, escuché, hice preguntas que no podía responder solo para ver si se ponía nervioso. No lo hizo. Admitió lo que no sabía, y luego, 3 días después, me envió las respuestas por correo electrónico con citas. Así que lo financié, no con un cheque público o algún fondo ángel lleno de relaciones públicas, sino silenciosamente desde una cuenta que no se podía rastrear hasta mi nombre. No necesitaba otra pluma en mi sombrero. Ya tenía demasiadas. Lo que quería era simple: construir algo que importara a través de alguien que todavía tuviera la energía para enfrentarse a los gigantes. Moldeé la compañía desde las sombras. Elegí a su primer oficial de cumplimiento, reescribí su tabla de capitalización para evitar inversores caníbales. Hice que sus solicitudes de patente pasaran por el laberinto de la burocracia llamando a favores de bufetes de abogados con los que no había hablado en años. A cambio, pedí una cosa: que mi nombre se mantuviera fuera. Él aceptó a regañadientes al principio. Luego, después del primer trimestre de $1 millón, con gratitud. Cuando la compañía se hizo pública, escribió una carta de agradecimiento. Nunca la envió. En su lugar, la hizo enmarcar en su oficina. Lo sé porque la he visto. Silenciosamente, he estado en esa oficina. Hemos compartido café desde entonces, pero mantuvimos nuestras reuniones privadas, siempre extraoficiales. Él nunca lo olvidó y yo nunca se lo recordé. Esta noche, él era el orador principal, el hombre al que todos llamaban visionario, el modelo de la innovación hecha a sí misma. Y yo era ruido de fondo en su narrativa, ni siquiera una nota al pie de página, por diseño. Pero siempre hay un momento en toda ilusión en el que el telón comienza a vacilar. Y cuando lo hace, los más cercanos al foco de atención se queman primero. Mientras él repasaba sus notas tras bastidores, yo me sentaba en las sombras del salón de baile, los candelabros sobre mí capturando solo los bordes de mi figura. Nadie me miró 2 veces. Ella, por otro lado, estaba haciendo un espectáculo de sí misma. Su teléfono estaba prácticamente pegado a su mano, tomando selfies con influenciadores tecnológicos menores, chocando copas con donantes de fintech, etiquetando cada fundación con palabras clave diseñadas para ser retuiteadas por bots de relaciones públicas. Su vestido, una pieza de declaración de $1000, reflejaba los flashes mientras se inclinaba en cada foto de grupo, como si perteneciera al centro de todo, sonriendo con la boca, no con los ojos. No siempre había sido así. Cuando nos conocimos, odiaba este tipo de salas. Demasiado ruidosas, demasiado falsas, demasiado agotadoras. Dijo eso antes de su primera probada de validación de los círculos correctos. Antes de darse cuenta de que la admiración podía fabricarse con el vestido correcto, el vino correcto, la historia triste curada correcta sobre una infancia que no fue ni la mitad de traumática de como la hacía sonar. Ahora, hablaba con fluidez el lenguaje de la inseguridad de élite. Sabía cómo interpretar la pobreza para los ricos y el éxito para los desesperados. Interpretó ambos papeles como una actriz experimentada. Lo que nunca se dio cuenta es que ella era la única en la sala que no sabía que el guión ya había cambiado. Porque el hombre que adoraba desde lejos, el hombre con el que afirmaba haberse encontrado en Aspen, el hombre con el que les dijo a todos que tenía una relación profesional, no era solo una estrella en su fantasía.
Era alguien a quien yo había hecho. Me debía más que su primera ronda de financiación. Me debía su supervivencia. Había salvado a su compañía de 2 adquisiciones hostiles. Ocultado su primer prototipo fallido. Pagado el acuerdo cuando su director financiero intentó vender propiedad intelectual a una firma china. Y a través de todo, no había pedido nada más que distancia. Pero esta noche era diferente porque no vine aquí para que me agradecieran. Vine aquí para terminar una actuación. La trampa no fue teatral. Ningún giro dramático, solo presencia. La mía en esta sala, en este momento, con este traje, junto a ella. Ella ni siquiera se dio cuenta de que yo era el cable trampa. Que cada foto que había tomado esa noche me tenía en el fondo borroso. Que cada persona que susurraba cerca de la cabina audiovisual no chismorreaba sobre el orador principal, sino sobre mí. Observé cómo se inclinaba hacia la esposa de un director de fondos de cobertura. Copa de vino inclinada justo así. Lial, oh, es brillante. Congeniamos inmediatamente el año pasado. Dijo, tengo el tipo de mente que no desperdicia el potencial. Me pregunté cómo explicaría eso cuando se diera cuenta de que el tipo de mente que Lial realmente admiraba era la mía. Él estaba a mitad de ensayar su apertura, algo sobre resiliencia e innovación, cuando sus ojos se posaron en una silueta cerca del guardarropa. Solo un hombre sentado quieto, con los brazos cruzados, los ojos inmóviles. La iluminación del salón de baile captó la esquina de un gemelo de plata. Y eso fue suficiente. Espera, dijo Lial, las tarjetas de notas temblando en su mano. Ese hombre en la parte de atrás. Su manejador, un chico delgado con demasiado gel para el cabello y no suficientes horas de sueño, siguió la mirada. Me vio. Palideció. Nunca me dijiste que estaría aquí, siseó el manejador. No lo sabía, murmuró Lial. Su voz no era de pánico. Era reverente, como ver a un fantasma con el que no estaba seguro de merecer hablar. La tarjeta de referencia se le escapó de la mano, esparciéndose como hojas en el suelo del escenario. Tras bastidores, el equipo de producción se congeló a mitad de la charla por los auriculares. ¿Está bien? Ni idea. Olvidó el discurso. No, acaba de ver a alguien al otro lado del telón. La banda tocaba las últimas notas de algún jazz pulido y olvidable. Mi esposa se rió demasiado fuerte en el momento equivocado de nuevo, algo que hacía cuando no estaba segura de si ser encantadora o dominante. Estaba sentada a la cabecera de la mesa 4, rodeada de donantes, consultores de campaña y un excirujano general que parecía arrepentirse de haber confirmado su asistencia. Lial salió del ala lateral. La banda dejó de tocar a media nota como si hubieran arrancado un cable de alimentación. Los susurros se extendieron por la sala. Se acercó al micrófono, no sonrió, no saludó, solo me miró fijamente. Se podía oír la tensión arrastrándose por el suelo de parqué como humo. La gente se inquietó. Una miembro de la junta se aclaró la garganta. Otro revisó su teléfono y luego se detuvo cuando se dio cuenta de que nadie más respiraba. No me moví. No parpadeé porque sabía lo que era esto. Durante años, Lial había llevado mi presencia como un secreto, como una piedra tallada en el bolsillo de su abrigo. Nunca mostrada, pero siempre ahí cuando importaba. Pero los secretos se vuelven más pesados cuanto más alto subes. Y ahora, en la cima, con 1000 ojos sobre él, ya no podía llevarlo en silencio. Se inclinó hacia el micrófono. Yo iba a hablar sobre el futuro esta noche, dijo, con la voz ligeramente quebrada. Sobre innovación, disrupción, las cosas que la gente espera que digas en eventos como estos. Una risa suave de alguien cerca del frente murió instantáneamente en su garganta cuando se dieron cuenta de que no estaba sonriendo. Pero no puedo hacer eso. Todavía no. Porque alguien está aquí esta noche. Alguien que nunca pensé que volvería a ver. La sala se movió como una ola. Todos girando, estirando el cuello hacia la parte de atrás. Permanecí sentado, encontré su mirada, no ofrecí un asentimiento. Todavía no. Le debo más de lo que puedo explicar, más de lo que podría decir en un solo discurso. Él cambió mi vida,
construyó los cimientos bajo mi nombre. Se aseguró de que el mundo me viera a mí y no al fuego que casi lo quemó todo antes de que comenzara. Exhaló, se tomó su tiempo. Yo era un chico con un resentimiento y un producto en el que nadie creía. Él creyó, él empujó. Él protegió. Y se alejó del crédito. Durante una década, me han llamado visionario, genio, revolucionario. Me miró directamente. Ahora, yo no lo soy. Tragó saliva. Él lo es. Todas las cabezas se giraron para seguir su mirada. Y allí estaba ella, mi esposa, congelada en su lugar, con la mano aún sosteniendo su copa de vino en el aire como una estatua rota. La sonrisa que había lucido toda la noche se derritió en algo boquiabierto y frágil. Su piel se puso pálida en parches, el color retrocediendo de sus mejillas como una marea que se retira. Se podía ver el cálculo ocurriendo detrás de sus ojos. Chófer, bolso de mano, guardarropa, vaso de agua. Ese hombre, no, pero sí. Los susurros comenzaron como grietas en un cristal. ¿Quién es él? ¿Qué está pasando? ¿Es ese su esposo? No dijo que estaba jubilado. Pensé que dijo que solo hacía consultoría para organizaciones sin fines de lucro. Ella se estaba encogiendo en tiempo real. Toda esa postura, esa pose. La ilusión se estaba haciendo añicos más rápido de lo que podía reorganizarla. Lial tomó un último aliento. Estoy reescribiendo mi discurso ahora mismo porque cualquier otra cosa sería una mentira. Silencio. Ella finalmente parpadeó y yo me levanté. Un solo movimiento, sin fanfarria, simplemente poniéndome de pie en toda mi altura. Lentamente, como un hombre que regresa de una siesta de una década, encontré la mirada de Lial. Él asintió una vez, profundo y agudo, un gesto de deuda, de reverencia. No sonreí, no era necesario, porque esto no era un triunfo. Era una exposición. Y ella había pasado 3 años construyendo su nombre bajo la suposición de que yo nunca hablaría, nunca sería visto, nunca volvería a una sala como esta. Pero no necesité decir una palabra. Él ya lo había hecho. Lial se aferró al podio como si pudiera estabilizar su voz. Su mirada no se había roto desde el momento en que me levanté. La sala se había congelado a nuestro alrededor. Un salón de baile ornamentado suspendido en un silencio incómodo, en algún lugar entre el asombro y la confusión, 1000 rostros curados tratando de procesar un fallo en la jerarquía social. Necesito hacer una pausa antes de cualquier otra cosa, dijo, su voz llevando el peso de algo sagrado. Porque hay un hombre en esta sala sin el cual nada de esto, nada de lo que he construido, habría sucedido. Miró hacia atrás una vez al personal del evento. Las luces del escenario cambiaron ligeramente, las cámaras se acercaron. Este hombre no hace prensa. No se lleva el crédito. Nunca han visto su nombre en TechCrunch o Forbes. Pero puedo decir esto con absoluta claridad, él me construyó, y lo digo en todos los sentidos posibles. Luego hizo algo que no esperaba. Se apartó del micrófono, solo 2 pasos, se giró por completo y señaló, no a las filas VIP, no a los asientos de la junta. Hacia mí. Lo siento, dijo de nuevo, más bajo esta vez, casi aturdido. Es ese. ¿Es ese él? Jadeos. Jadeos reales. El aliento colectivo de un salón de baile contenido a través de labios fruncidos. Y en ese instante, todos los ojos en la sala se volvieron hacia ella. No se había movido. La copa de vino todavía estaba en el aire, las yemas de los dedos congeladas alrededor del tallo como un maniquí a mitad de un brindis. Sus labios se separaron ligeramente, como si su respuesta hubiera comenzado a formarse pero nunca obtuvo permiso para salir de su garganta. No estaba parpadeando. Estaba recalculando, reescribiendo los últimos 3 años en su cabeza, reviviendo cada momento en que me menospreció frente a amigos, cada vez que se había reído demasiado fuerte de una broma de él es simplemente callado. Cada brunch de donantes donde me había presentado como un ex consultor que disfruta leyendo junto al lago. Pero ahora la narrativa había cambiado. Los donantes en su mesa susurraban. Su asistente, que siempre había reflejado su comportamiento como un perrito faldero, ahora miraba entre nosotros con ojos grandes y temblorosos.
Al otro lado de la sala, dos hombres de un fondo de tecnología de defensa susurraban furiosamente detrás de sus manos. Uno de ellos sostenía un teléfono con una imagen mía de hace más de una década, recortada de una vieja foto de equipo, enterrada hace mucho tiempo, olvidada por todos excepto por los que importaban. Una mujer se inclinó hacia ella. Dijiste que tu esposo estaba jubilado. Ella no dijo nada. La miré directamente. Sin emoción, solo la misma quietud que siempre confundió con desapego. Había pasado años confundiendo el silencio con la insignificancia. Ahora estaba aprendiendo lo que realmente era el silencio, paciencia. Lial se aclaró la garganta. Ese hombre de allí atrás, su nombre no aparecerá en el programa de esta noche, pero lo diré de todos modos porque se lo debo. Todos se lo debemos. Su nombre es Mason Rohr. Y así, la sala exhaló. Mason Rohr, no chofer, no consultor, no acompañante. El nombre cortó el ruido como un bisturí. Se podía ver en sus rostros. Reconocimiento repentino. Los que eran realmente poderosos en la sala no estaban sorprendidos. No, estaban avergonzados. Avergonzados de no haberlo notado antes, avergonzados de haber mantenido conversaciones triviales con las personas equivocadas, de no haber sabido que él estaba aquí. Mi nombre no estaba en la lista de invitados porque no había necesitado una invitación. Ella finalmente bajó la copa de vino, lenta, cuidadosamente, como si estuviera desactivando una bomba hecha de cristal y vergüenza. Uno de los donantes de su junta, un hombre frágil con un apretón de manos como espárragos demasiado cocidos, inclinó la cabeza. ¿Te casaste con él? Sin respuesta. ¿Por qué no dijiste nada? Preguntó, confundido y un poco acusador. Jesús, has estado hablando de Lial durante meses. Aún nada. Solo el leve sonido del hielo asentándose en vasos intactos. Luego me moví un poco, un pequeño gesto. Me erguí, le di a Lial un lento asentimiento, nada performativo, nada grandioso. Y fue ese momento, el asentimiento, lo que hizo añicos cualquier ilusión a la que se había estado aferrando. Porque ya no me estaba escondiendo. No estaba siguiendo su guión. Yo era la reescritura. Su mirada parpadeó como una bombilla moribunda. Todos esos años de reputación cuidadosamente cuidada, de influencia social meticulosamente elaborada, desintegrándose en tiempo real porque el hombre al que se entrenó para ver como aburrido y seguro acababa de ser desenmascarado como algo mucho más peligroso, respetado, y peor que eso, recordado. En el momento en que Lial se alejó del micrófono, la sala estalló, no con aplausos, no al principio, sino con movimiento, una especie de caos organizado. El tipo que solo ocurre cuando el estatus social se está reasignando en tiempo real. Los don nadie lo sabían. Los peces gordos lo sintieron. Ya no se dirigían hacia él. Se dirigían hacia mí. Ejecutivos, donantes, analistas, incluso dos políticos, uno de los cuales había votado en contra de un proyecto de ley de impuestos tecnológicos que mi antigua firma prácticamente había escrito de forma anónima. Ahora, querían estrechar mi mano como si hubiera resucitado de entre los muertos. La presidenta de la fundación, su fundación, me ofreció su tarjeta con ambas manos y una sonrisa tan tensa que era prácticamente una disculpa. Señor Rohr, si hubiéramos sabido. No era necesario que lo supieran, dije. Un periodista del Atlantic se acercó sigilosamente, con el bloc de notas ya abierto. Estaría dispuesto a hacer una declaración oficial solo para aclarar la naturaleza de... No. Otro se inclinó desde Bloomberg, ni siquiera extraoficialmente. Miré más allá de ella. Ella intentaba llegar a mí. Sus tacones resonaban demasiado rápido por el suelo del salón, delatando el pánico que intentaba enmascarar con una sonrisa. Agarraba su teléfono en una mano como si fuera una especie de dispositivo de flotación social, mirando la pantalla entre cada paso. Las notificaciones probablemente ya estaban llegando. Se abrió paso entre la multitud como una mujer empujando contra una corriente que no entendía. Mason, dijo un poco demasiado alto. ¿Podemos hablar? Lial se giró cuando ella se acercó. No ocultó su desdén. Me volví hacia ella, lento, deliberado,
dejándola sentir cada segundo de la distancia que había puesto entre nosotros durante los últimos 3 años. Su voz bajó. No sabía. ¿Por qué nunca dijiste nada? Y le respondí honestamente. Nunca preguntaste. Ella parpadeó, intentó reír, pero no salió nada más que aliento. Eso no es justo. Quiero decir, ¿cómo podría haber sabido? Exactamente. Abrió la boca de nuevo, pero la cerró antes de que más daño pudiera salir. Me volví hacia Lial. Hablamos en voz baja, nos dimos la mano. La multitud se movió con nosotros. Ella se quedó sola, ignorada ahora, con los ojos moviéndose hacia cualquiera que pudiera ofrecerle un hilo al que agarrarse. Nadie lo hizo. Más tarde esa noche, intentó llamar a su padre. Sin respuesta. Probablemente ya estaba al tanto. Siempre fue más rápido para leer las mareas sociales que ella. Así es como su firma sobrevivió a tantos escándalos. Se retiraba antes de que llegaran las cámaras. Se sentó en el asiento del pasajero de nuestro coche como una mujer en una cuerda floja que acababa de romperse. Sin retoques de maquillaje, sin sonrisa falsa, solo silencio y pupilas cambiantes. En casa, mientras servía una copa de vino, no para ella, su teléfono zumbaba cada 3 segundos. Correos electrónicos, mensajes directos, llamadas perdidas. Luego llegó el texto de su asistente de relaciones públicas. Oye, pregunta rápida. ¿Por qué no me dijiste que estabas casada con Mason Rohr? ¿Son reales las fotos? Acabamos de recibir una solicitud de entrevista para ti de MarketWatch. Deberíamos aceptar. Luego, uno del tesorero de su junta. Estoy recibiendo llamadas. Necesitamos aclarar tu posición. Todos están confundidos acerca de por qué nunca revelaste esta conexión. La ironía era quirúrgica. Había pasado años construyendo una narrativa sobre sí misma, una cuidadosamente diseñada para sonar independiente, brillante y por encima del ruido. Y ahora, el único hombre que había excluido sistemáticamente de esa historia estaba siendo acreditado como la única razón por la que alguien la escuchó en primer lugar. Y la gente estaba escuchando ahora, a la persona equivocada. Su perfil de LinkedIn estaba de repente bajo escrutinio. Personas con las que no había hablado en años estaban volviendo a publicar las fotos de la gala, no de ella, sino de mí de pie mientras Lial señalaba. Con el pie de foto siempre algo como ese momento en que te das cuenta de que el tipo sentado en silencio en la parte de atrás es el verdadero arquitecto o Mason Rohr, eso es todo, esa es la publicación. Intentó tuitear una declaración de control de daños, algo vago e inspirador. Detrás de cada gran persona hay una comunidad más grande. La borró después de 4 minutos. Demasiado tarde, las capturas de pantalla ya existían. Se volvió hacia mí mientras yo estaba en la cocina. Necesito explicar, dijo, más suave ahora. A ellos. Necesito aclarar cómo esto, como tú, encajas en la narrativa de la fundación. Bebí un sorbo de mi vino. Tendrás que inventar una nueva historia entonces, dije, porque la que construiste ya no es tuya. Y pasé junto a ella. No me siguió. La cena se celebró en una sala privada escondida detrás de un restaurante que no anunciaba su entrada. El tipo de lugar donde nadie te preguntaba tu nombre y el camarero ya sabía que no debía ofrecer la carta de vinos. Solo servir el correcto. Lial llegó antes que yo. Siempre lo hacía. Probablemente un hábito nervioso. Ya se había desabrochado el cuello y había doblado la chaqueta de su traje sobre el respaldo de la silla como si intentara deshacerse del peso de quien tenía que ser fuera de esa habitación. Durante la siguiente hora, no quería ser un mesías de la tecnología ni un orador principal ni el rostro de una marca de $1.000 millones. Solo quería hablar con el hombre que una vez le dijo sin rodeos, tu código es bueno, pero tu instinto es mejor. Confía en él más que en los datos. Me senté. No habló de inmediato. Simplemente deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro, 3 acuerdos notariados, todos con fecha del 4º trimestre del año pasado. Documentos legales que me transferían los derechos de voto consultivo en sus empresas. No acciones honoríficas, control. ¿Por qué ahora? Pregunté, sin abrirla todavía.
Porque estaba esperando el momento en que pudiera decirlo en persona, dijo, mirando su vaso intacto. Me salvaste la vida, Mason. Hiciste más que construir la empresa, me construiste a mí. Y construí mucho de esto, quizás demasiado, fingiendo que no necesitaba decírselo a nadie. No respondí con sentimentalismo. Ese no era nuestro lenguaje. En cambio, abrí la carpeta, hojeé la primera página, asentí una vez y dije, está limpio. Él exhaló, y en esa respiración, vi cómo la carga lo abandonaba. No la culpa. La culpa había vivido en él demasiado tiempo para irse ahora, sino la obligación, del tipo que no desaparece hasta que se honra. Mientras comíamos en silencio, como hombres que no necesitaban demostrarse nada el uno al otro, mi teléfono vibró una vez. No lo revisé. Ya sabía quién era. Al otro lado de la ciudad, el suelo bajo sus tacones de aguja se estaba derrumbando. La junta ejecutiva de su fundación, sacudida por las consecuencias públicas y atónita por la velocidad de la reacción en línea, había convocado una reunión de emergencia. Ella no fue invitada. Citaron una revisión interna de conducta y discrepancias narrativas, traducido, mentiste sobre con quién te casaste y ahora eres un riesgo de exposición. Dos de los miembros más antiguos de la Junta, uno al que ella había forzado a una jubilación anticipada el año pasado, habían regresado para la votación. No vinieron por venganza, sino por claridad. Una vez habían expresado su preocupación por sus gastos, por la óptica de su imagen curada. En aquel entonces, los había silenciado con susurros de influencia y proximidad al poder. Ahora, ese poder se había mudado de habitación. Intentó cobrar favores. Nadie respondió. Intentó enviar mensajes de texto a sus aliados. Mensajes leídos, sin respuestas. La sala donde las decisiones alguna vez fueron suyas había cerrado su puerta. Y aquí estaba yo, comiendo filete en silencio mientras el empresario más célebre de la última década me servía otra copa de vino. Me preguntó una cosa. ¿Vas a volver al ojo público? Sonreí con aire de suficiencia. ¿Por qué lo haría? Esto es más divertido. Él asintió. Entendió de inmediato. No se trataba de gloria. Se trataba de influencia. Y la influencia no necesita un foco de atención. Solo necesita peso. Firmé la carpeta después del postre, se la devolví. ¿Sin fanfarria? Preguntó. Solo envía las actualizaciones al departamento legal. Deja que los documentos hablen. Cuando nos separamos, me dio una palmada en el hombro. Firme, agradecida. Si alguna vez decides volver, tengo 3 asientos en la junta esperándote. Asentí una vez, luego me dirigí hacia el coche. De vuelta en casa, ella estaba allí. Vi las luces desde la entrada. Su silueta paseándose por el pasillo de arriba como un pájaro atrapado en una jaula de cristal. No entré de inmediato. Me senté en el garaje un rato, el motor haciendo tic-tac, el silencio presionando. Mi teléfono vibró de nuevo. Todavía no lo revisé. Dentro, ya había un fuego encendido en el estudio. No lo había encendido yo. Ella lo había hecho. Una ofrenda de paz, tal vez, o simplemente un viejo hábito, del tipo al que se aferraba cuando su mundo se le escapaba de las manos. Pasé junto a ella sin decir una palabra, me senté en el sillón de cuero que tenía desde antes de que ella supiera mi apellido, abrí un libro que ya había leído 3 veces y dejé que el silencio hablara por mí. Ella se quedó en el umbral, con el teléfono en la mano, esperando que yo levantara la vista. No lo hice. Esperó el zumbido que esperaba que la salvara. Lo ignoré. El fuego crepitaba. La habitación permaneció quieta. Y por primera vez en años, sentí que las paredes a mi alrededor finalmente entendían a quién pertenecían. Se despertó con 4.712 notificaciones sin leer. 2 de sus asistentes habían renunciado. Uno por correo electrónico, otro por una historia de Instagram. Cada titular tenía mi nombre. Su rostro, con la expresión congelada, adornaba la portada de Tech Insider, Forbes en línea, y lo más doloroso, Women Who Lead Weekly, la misma publicación que una vez la había coronado como la próxima gigante silenciosa de la filantropía.
Ahora su titular decía, el arquitecto silencioso detrás del telón, como el regreso de Mason Rohr descarriló una mentira cuidadosamente elaborada. El artículo no era brutal. Era quirúrgico. Sin calumnias, solo hechos, solo capturas de pantalla, solo clips de ella en paneles diciendo cosas como, cuando conocí a Lial en Aspen, conectamos inmediatamente por valores compartidos, empalmados justo al lado del vídeo del discurso de Lial, nunca la había conocido antes de esta noche. Incluso los pies de foto no la perdonaron. En cada foto de la gala, ella estaba allí, congelada a mitad de frase, con una mano levantada como si estuviera explicando algo profundamente importante mientras yo estaba de pie justo detrás de ella, a medio encuadre, pareciendo lo que era, la verdadera historia. Intentó publicar una respuesta. Un hilo de Twitter. El liderazgo consiste en aprender. Los eventos de anoche me enseñaron más de lo que esperaba. Borrado en 7 minutos. Demasiado tarde. Un patrocinador, Riverton Logistics, un gigante del transporte con lazos históricos con mi antigua firma, canceló públicamente su donación prometida de $3 millones a su fundación. Creemos en la transparencia. Lamentamos que nuestra confianza fuera depositada erróneamente. Otro envió un correo electrónico directamente a la fundación, con copia a todos los principales miembros de la junta. No se trata de con quién está casada. Se trata de hasta dónde llegó para ocultarlo. Las grietas no solo se estaban formando, se estaban extendiendo rápidamente. Su círculo íntimo, una vez engreído e intocable, se estaba fracturando. Su director financiero presentó una repentina licencia. 2 directores subalternos presentaron memorandos internos preguntando si su narrativa curada violaba las cláusulas de ética en los acuerdos de donantes de la fundación. Esa frase, narrativa curada, se convirtió en la forma educada de decir mentira. Y luego la peor parte, el Post publicó un reportaje de fin de semana. Portada de la sección de negocios. El hombre que nunca pidió crédito, como Mason Rohr cambió una generación y permaneció en silencio. La foto que usaron, una toma recortada de la gala, Lial a mitad de discurso señalándome en el fondo, de pie con calma, y ella atrapada entre los dos, con la boca entreabierta como un fallo en la simulación. La mujer que una vez corrigió a la gente por pronunciar mal filantropía estratégica ahora parecía no poder recordar su propio nombre. Intentó llamar a Lial. No respondió. Intentó enviar un correo electrónico a su jefe de gabinete. Recibió una respuesta automática, gracias por su mensaje. Debido a la abrumadora demanda después de la gala, estamos limitando las nuevas correspondencias a socios previamente establecidos y contactos verificados. Si busca a Mason Rohr, no podemos facilitar el contacto en este momento. Esa dolió. Paseaba por el pasillo con una sudadera con capucha que nunca usaba en público. Sin maquillaje, el pelo recogido, su portátil abierto, actualizando hilos de correo electrónico que se habían enfriado. Los patrocinadores la ignoraron. Los periodistas la rodearon. Un ex miembro de la junta incluso me envió un correo electrónico directamente. Asunto, siempre fuiste el adulto en la habitación. Deberíamos hablar. No respondí. Intentó contactar a su antigua firma de relaciones públicas, la que le dije que no contratara hace años. La conocida por su estilo sobre la sustancia. Su respuesta, sugerimos distanciarse de su marca actual. La reinvención puede ser necesaria. Traducción, eres tóxica. Reconstrúyete o desaparece. Se quedó en la cocina esa noche, descalza, sosteniendo una copa de vino medio vacía y desplazándose por sus propios resultados de búsqueda como si pudieran cambiar si solo actualizaba con más fuerza. Observé desde el umbral. Me vio, no habló, solo miró fijamente. En algún lugar entre la disculpa y el resentimiento. Quería que lo arreglara. Quería que dijera, déjame hacer algunas llamadas. Déjame darle un giro a esto. Quería que volviera a las sombras y sacara su nombre de nuevo a la luz. Pero ya había hecho suficiente. No iba a levantarla. Había pasado años fingiendo que yo estaba por debajo de ella. Ahora el mundo lo sabía. Y ella también. Comenzó con un sobre sin marcar, entregado en mano en la oficina de mi abogado. Dentro,
copias de extractos bancarios, facturas de proveedores, memorandos internos, todo de su fundación, todo detallando gastos de la gala que no cuadraban del todo. $78.000 a una firma de diseño boutique que no existía. $41.000 en consultoría estratégica a una sociedad instrumental a nombre de su hermana. $126.000 para logística de transporte que fueron directamente a una agencia de alquiler de coches de lujo, la misma que entregó su Aston Martin 2 semanas antes de la gala. Al final del paquete, 2 firmas, ambos exmiembros de la Junta, hombres a los que había expulsado hace 3 años cuando empezaron a hacer demasiadas preguntas. En aquel entonces, los acusó de ser obstruccionistas. Dijo que no entendían la filantropía moderna. Entendían mucho, lo suficiente para mantenerse en silencio mientras ella todavía estaba en la cima. Pero ahora, con su credibilidad hecha pedazos, con los titulares cortando su imagen como un cristal, no solo estaban dando un paso al frente. Estaban listos para enterrarla. Mi abogado, Leonard, leyó las primeras 10 páginas, cerró la carpeta y simplemente dijo, dejaremos que el IRS haga el resto. No pedí esto. No cobré favores ni susurré a los reguladores ni planté la evidencia. No tuve que hacerlo. Se lo hizo a sí misma. La gala había sido la cima. Su intento de coronarse en público, de validar cada mentira curada, cada conexión exagerada, cada versión renombrada de quien no era. Y al hacerlo, dejó un rastro de firmas y fondos desviados lo suficientemente amplio para cualquiera que supiera dónde buscar. Los 2 exmiembros de la Junta entregaron todo, no a los tabloides, no a los blogs, sino a los auditores federales. Los formularios 990 de la Fundación, que se suponía que debían revelar todos los gastos significativos, mostraban números que parecían limpios, pero comparados con los datos bancarios que habían conservado antes de ser expulsados, había lagunas grandes. Leonard ni siquiera necesitó construir un caso. Simplemente lo remitió. En una semana, se abrió una revisión formal. Para cuando el IRS se puso en contacto para entrevistas, ya había pasado por 3 gestores de crisis. El primero intentó el enfoque de negarlo todo. El segundo quería culpar a un contable deshonesto. El tercero, un antiguo compañero de clase de la Facultad de Derecho de Harvard, le dijo sin rodeos, deberías haber confesado en el momento en que tu esposo se levantó en esa gala. Renunció el mismo día. No dije nada. Ni a ella, ni a la prensa. Ni siquiera cuando su nombre comenzó a ser tendencia junto a fraude y mala gestión de la fundación en Twitter. Continué con mi día, me reuní con el equipo de Lial 2 veces, aprobé una nueva estructura de asesoramiento, leí, cociné, caminé junto al lago. Pero ella se deshizo en cámara lenta. La Junta suspendió sus privilegios de voto. Su correo electrónico fue desactivado. Se instruyó al personal para que no se comunicara con ella sin supervisión legal. La fundación, su fundación, borró su nombre de su página de inicio. El mensaje del fundador fue reemplazado por un texto genérico. Su biografía cuidadosamente elaborada, desaparecida. Y cuando su asistente llamó preguntando si podía hablar con alguien en su nombre, alguien del comité de supervisión, ni siquiera respondí. Dejé que sonara. Más tarde, me acorraló en el pasillo. Ojos desesperados, voz temblorosa. Dicen que podrían presentar cargos. La miré, sin enojo, sin rencor, solo honesto. Tú lo firmaste todo. Lo construiste de esta manera. Pensaste que tu imagen te protegería. Ella retrocedió como si la verdad fuera una bofetada. Nunca quise. Sí, lo hiciste. Su boca se abrió. Se cerró. No más palabras. Intentó alejarse con dignidad, pero se le enganchó como un desgarro en la seda. La casa que una vez sintió como suya era ahora un terreno desconocido. Cada habitación contenía el eco de decisiones que no podía deshacer. La gala había sido su coronación. Ahora era evidencia, y no moví un dedo. Solo dejé que la gravedad hiciera su trabajo. 3 semanas después, subí a una azotea en San Francisco, invitado, no arrastrado, no coaccionado, a un evento privado de fundadores organizado por una de las empresas de la cartera de Lial. Esta vez, no había guardarropa en el que desaparecer.
ni sombras de salón de baile bajo las que retirarse. Mi nombre estaba en la lista. Mi nombre era la lista. En el momento en que entré, las conversaciones cambiaron, no porque lo exigiera, sino porque las personas que una vez me ignoraron me habían buscado en Google. Habían visto las imágenes de la gala, las entrevistas que no di, las empresas que había guiado silenciosamente a través del colapso y el renacimiento, y lo más importante, habían visto a Lial señalar. Me presentó no como un invitado, no como un colega, sino como su mentor. La palabra tenía peso en esa sala. Y esta vez, cuando las cámaras hicieron clic, no me moví. Me paré junto a Lial y otros 3 fundadores a los que había asesorado a lo largo de los años. Un círculo silencioso de hombres cuyas fortunas comenzaron en el insomnio compartido, el café amargo y las discusiones de pizarra a las 2 de la madrugada. Ahora llevaban trajes que les quedaban bien y poseían empresas que daban forma a las industrias. Las fotos se difundieron rápidamente. El titular, el mentor detrás del telón da un paso adelante. Roor regresa y la industria escucha. Una foto en particular se hizo viral. Estoy de pie con calma, las manos cruzadas, la barbilla levantada, no con aire de suficiencia, solo presente. Detrás de mí, Lial está a media risa. A la izquierda, el director ejecutivo de una empresa de inteligencia artificial para la salud se inclina con visible admiración. Y justo por encima de mi hombro, borrosa por la distancia y un mal recorte, se encuentra una mujer con un blazer azul marino. Sola, sin sonreír, olvidada. Los comentarios no necesitaron contexto. ¿Es esa la mujer que mintió sobre estar casada con él? Es curioso lo cerca que se para cuando aparecen las cámaras. Debería haberle preguntado quién era antes de llamarlo chofer. Ella no asistió al evento oficialmente. Había aparecido con un donante menor, uno de los pocos que quedaban que no había abandonado el barco. No estaba en la lista. La seguridad la dejó entrar después de una llamada telefónica silenciosa de alguien que claramente no había leído el ambiente. Merodeó por los bordes toda la noche, sin hablar con nadie importante, orbitando a las personas que ya no la reconocían. Esa noche, cuando regresé a mi habitación de hotel, un mensaje vibró. Su nombre en la pantalla, una línea, por favor no sabía. Sin puntuación, solo desesperación doblada en un susurro de excusa. Lo miré durante un rato. Luego respondí, nunca quisiste hacerlo. No la bloqueé. No la ignoré. No envié párrafos ni sermones. Solo esas 4 palabras. Porque de eso se había tratado todo esto. Ella no quería saber quién era yo realmente. No porque fuera ciega, sino porque la ilusión era más conveniente. Yo era útil mientras permaneciera en silencio, quieto, pequeño. Un accesorio con forma de hombre, un chofer invisible que sostenía su bolso y asentía en los momentos adecuados. En el momento en que dejé de interpretar el papel que ella me había asignado, su mundo se resquebrajó. No porque la traicionara, sino porque me negué a mentir por ella nunca más. Esa fue su verdadera pérdida. No la reputación, no el dinero, el control. Mientras dejaba mi teléfono esa noche, salí al balcón. La ciudad se extendía como un circuito, las ventanas iluminadas parpadeando como neuronas, vivas e inconscientes. Ya no estaba interesado en la venganza. Ya había ganado. Y ni siquiera levanté la voz.